Vamos a establecer contacto en cualquier minuto con nuestro colega Javier Monsalves, porque queremos conocer lo que ha pasado en esta teleconferencia a nivel regional. Yo, Javier, si me estás escuchando, te estoy mirando ya. Sí, estamos ya... Sí, anotando unos datos. Sí, estamos ya listos para que nos cuentes cómo te fue la teleconferencia regional. Primero decir que, entiendo, fue bastante temprano, casi en paralelo a la conferencia nacional, ¿no? Sí, yo estaba totalmente equivocado. ¿Recuerdas que yo dije no tengo tanta fe? Sí. Bueno, fue todo lo contrario, así que bien, por lo menos, porque no tuvimos que esperar tanto. Sí, bueno, tenemos 170 casos. Se cae un poco lo que había dicho al inicio de la semana el CRM de Salud en términos de que la verdad es esta, digamos. Cuando surgió el mensaje de la leve mejoría en Santiago, una leve mejoría que sin que nadie le preguntara, el ministro de Salud socializó largamente durante la semana, nosotros empezamos de inmediato a preguntar acá en la región del Biobío qué pasa con la ley de mejoría. Y el CRM de Salud dijo que no hay ley de mejoría, que no hay ley de mejoría, y al último se atrevió con el tema de la estabilidad. Hay una cierta estabilidad de casos en la región del Biobío, entre 100 y 150 casos, dijo el CRM, pero al otro día, bueno, vino esto, 168 ayer y hoy día 171, así que aparentemente ni siquiera hay estabilidad. Claro, eso es lo que más preocupa, que si ojalá fuera una estabilidad y podríamos ir, o a lo mejor la estabilidad podría ir bajando la cifra, pero no tenemos esa opción acá en el Biobío, no tenemos ese panorama y claramente vamos aumentando, entonces se va como entre comillas normalizando esto. Recordemos que cuando comenzamos la pandemia hablábamos de 10 casos y era como wow, qué tremendo, y estamos sobre los 150 y si tenemos menos de 150 ya es una noticia positiva, pero claro, estamos lejos de la normalidad y el desconfinamiento que tienen otras regiones, como tú conversabas delante con el alcalde de Valdivia, que no querían ser conejillos de India en el fondo, claro, porque es como el experimento acá en Chile, pero estamos lejos de eso, por lo menos acá en Concepción, como hablábamos en la mañana, muy lejana se ve la posibilidad de incluso ir al cine para los amantes de ese arte, así que tenemos que esperar un poco más. Sí. ¿Qué fue la información que se entregó en términos sanitarios? ¿Hay brotes nuevos? ¿Estuvo el CRM de Salud? Entiendo que no estuvo el intendente, por ejemplo. No, estuvo el contraalmirante Carlos Huber, la CEREMI de Gobierno Francesca Parodi y el CEREMI de Salud Héctor Muñoz. No estuvo el intendente Sergio Yegaman en esta oportunidad. Se entregaron las cifras regionales. Nosotros le preguntamos a Salud y también a la CEREMI, Francesca Parodi, sobre la situación que hay, o esta percepción que hay de falta, entre comillas, de impunidad de parte de las personas que violan los cordones sanitarios, que los toques de queda, que de repente se escapan de las residencias sanitarias, van a supermercados y ponen en peligro la salud pública. Nos comentaban que se han endurecido las sanciones, pero nosotros le consultamos por eso. ¿Cuál es la sensación en general? ¿Se trabaja en aquello? No, porque se llama mucho a la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero en general no sé si tú compartes la visión conmigo o no, que no hay una especie de como sanción dura a esas personas. Lo vimos en Hualpén, por ejemplo, muy claro, 2 o 3 días donde se sorprende gente jugando la pelota y lo único que hace el tribunal o la justicia es simplemente que no se acerque al lugar. Entonces, claro, llama mucho la atención que no hay medidas duras con respecto a este tema. Hay una nueva fiesta también, una nueva fiesta entre comillas clandestina, nuevamente en la comuna de Laja, que fue protagonista por esta situación. Entonces le consultamos a la autoridad por esto, pero claramente el principal llamado es a la autorresponsabilidad, al autocuidado, más que a las sanciones que son más duras en el fondo y que pueden representar la mano dura de la justicia para poderle ponerle, entre comillas, peso a la situación que vivimos hoy y ser bastante responsable. Sí, habría que hacer alguna diferencia. Es distinto, digamos, vulnerar una cuarentena. O sea, si uno está con cuarentena y sabe que está con cuarentena y vulnera esa medida de cuarentena arrancándose, no estando en su casa cuando se la va a fiscalizar o arrancándose de una residencia sanitaria, esa es una situación grave, creo yo, porque va en desmedro de la salud de otras personas. Entonces tú puedes, no te haces mal a ti mismo, sino que le haces mal a otras personas, puedes contagiar a otra persona y puedes provocar la muerte de otra persona. Eso es una cosa, yo creo que es grave y efectivamente da la sensación que ahí no pasa mucho, digamos.
en términos de que no hay sanciones ejemplarizadoras. Yo creo que el tema va más por el lado pecuniario. Fíjate, cuando se agarra una persona, se inicia un sumario sanitario y ahí se decreta que esta persona tiene que pagar, no sé, 2 millones, 3 millones de pesos, pero no sabemos nosotros ejecutar. Eso es distinto a estos famosos partidos de fútbol que son, creo yo, más bien una irresponsabilidad del porte de un buque nomás, en donde jóvenes, incluso algunos menores de edad, deciden sencillamente saltarse cualquier medida de precaución, aburrido y cansado de estar en su casa, van a jugar un partido de fútbol. Esas personas en rigor son detenidas, se las cita al Ministerio Público, pero tampoco sabemos de sanciones que vayan en contra de estas personas. Yo he dicho aquí en varias oportunidades que por lo menos para el tema de la residencia sanitaria, como son personas que están contagiadas adentro, digamos, y necesariamente tienen que estar ahí guardadas, digamos, debería haber un punto fijo, no sé si un carabinero, alguien ahí controlando el tema de la seguridad, porque aparentemente no es muy difícil arrancarse de una residencia sanitaria. Tú me hablabas de una fiesta en Laja. ¿Qué pasó en Laja? Se sorprende nuevamente a personas que estarían o habrían estado compartiendo con otras personas al interior de un domicilio en una especie de celebración. Llega carabinero, inspecciona esta situación, hay detenidos, al menos 3. Entonces claramente se repite lo que hemos venido hablando los últimos meses, donde Laja nuevamente es protagonista de este tema. También se le consultó a la Seremía de Salud, al Seremi de Salud, respecto a una situación que, por ejemplo, involucra a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y recordemos que se reúne con unos adultos mayores en la provincia de Biobío, comparte con ellos, no se veía un distanciamiento social importante, tampoco el uso de mascarillas como elemento fundamental para, por supuesto, protegerse y evitar el contacto o el contagio del COVID-19. Se le consultó si es que hubo sumario o no con respecto a esta situación. El Seremi dijo que no, que bueno, como estaban en una comida no podían comer con mascarilla. Entonces, no es el tema de fondo, es si es que esa reunión debería estar permitida o no, teniendo en cuenta la cantidad de personas que eran adultos mayores. No Entonces, hubo, claro, no hubo sumario sanitario. ¿No hubo sumario sanitario? No hubo. Mira, yo aquí, bueno, voy a ser a lo mejor un poco pesado. Fíjate que hace 2 o 3 días se trascendió una fotografía donde estaba el secretario general del Parlamento, me parece, del Congreso, que era un ex fiscal del Ministerio Público, con 2 personas, ninguna de ellas adulto mayor. No estaban comiendo, estaban solo sentados, aparentemente esperando que les sirvieran. No habían adultos mayores, bueno, salvo él, que entiendo es mayor ya. Y hubo un sumario sanitario, hubo una investigación por parte del Congreso, y el Ministerio Público incluso inició una investigación en contra de ese ex fiscal. Y vemos aquí a Jacqueline Van Rysselberghe y no hay nada. La verdad es que los criterios son muy dispares, lamentablemente. No sé por qué, pero me da la sensación que son muy dispares. Al menos una investigación sanitaria que por último determine alguna responsabilidad. No hubo nada. El Seremi responde que, bueno, habría ministros de fe de parte de funcionarios de salud que no se habría infringido algún tipo de norma sanitaria en este aspecto, pero claramente la discusión en el fondo es la reunión con estos adultos mayores, y que claramente uno no veía un distanciamiento social importante, y tampoco el uso de elementos de seguridad como mínimos, como por ejemplo la mascarilla. Entonces es una situación bastante compleja, pero no habría sumario sanitario para esa situación en particular. Sí, lo único diferente tal vez es que en el caso del secretario del Congreso era un restaurante, digamos, y ahí sabemos todos muy bien que los restaurantes están prohibidos de funcionar, entonces ya ahí hay algo, digamos. Esto es lo de Jacqueline Van Rysselberghe aparece como una reunión no familiar, pero con un grupo de adherentes. Evidentemente es una imprudencia. Yo creo que lo de la presidenta de la UDI es una imprudencia del punto de vista que se le mire. Ahora, bueno, en fin, evidentemente hay un criterio dispar nomás. ¿Por qué se le va a hacer? Sí, se le consultó también al Seremi sobre una posible proyección de un segundo pic. Recordemos que la Universidad de Concepción hablaba que ya había habido un pic de contagio en el Biobío. La primera o segunda semana de junio, parece.
Sí, Sí. y se le pregunta si podría haber una segunda situación parecida en el fondo. Lo cierto es que claramente él responde que es muy difícil realizar una proyección teniendo en cuenta que somos una región que tiene 1.600.000 habitantes, pero que, claro, es una situación compleja que podría, por supuesto, repetirse y estamos muy alejados del desconfinamiento. Claramente no cumplimos con muchos parámetros, por ejemplo, para estar en una situación como la de otras regiones que comienzan ese proceso actualmente, así que se le consulta por eso, también se le consultó también por la cantidad de personas que están trabajando en la trazabilidad, que es muy importante, Sí. y hablaba de, las cifras no variaban mucho, recuerdo que nosotros también le consultamos en algún momento, estábamos hablando entre 55 y 60 personas, entre 58 y 60, dijo el CEREMI, que están trabajando en la trazabilidad de los casos, donde el 12% aproximadamente se determina que no se sabe de dónde se contagiaron. El otro porcentaje se logra determinar que fue por un contacto estrecho y se logra identificar quién es, pero el otro 12% no. Entonces, 12% por lo menos de las personas que están hoy se desconocen de dónde se contagiaron, y de ahí a que sea un poquito más complejo, por supuesto, tener una claridad con respecto a los casos positivos de COVID-19 en la región del Biobío. Claro, se mantiene estable la trazabilidad cercana entre un 85, 86, 87%, que es superior a la trazabilidad que existe a nivel país. Yo creo que nuestro mayor problema es el número de contagios y el número de casos activos que tenemos en la región del Biobío, porque tenemos somos la segunda región que más hace PCR, somos la región que tiene el menos porcentaje de mortalidad. Hay parámetros súper buenos, pero hay otros efectivamente que nos perjudican, como el número de casos, que ha vuelto a aumentar lamentablemente. Hoy día se levanta el cordón sanitario de Alto Biobío. Imagino que el contraalmirante Huber hizo algún resumen de lo que fue esa implementación. Sí, bueno, hablaron básicamente de los tipos de controles que se habían realizado. No había gran, entre comillas, evasión de cómo había sido en otras comunas, pero claro, fueron 28 días aproximadamente los que estuvieron en este cordón sanitario. Se le preguntó también por Coronel, por supuesto, para ver si es que podría llegar a tener una cifra muy similar, teniendo en cuenta que Coronel es tercero como comuna en la cantidad de casos y recién lleva una semana. El CEREMI ayer nos comentaba que, claro, podría extenderse, por lo menos se extiende una semana más y estaría sujeto a evaluación, pero no tampoco hay entre comillas, un informe o una percepción de que si han bajado o no los casos en la comuna de Coronel y si ha servido o no el cordón, porque solo ha pasado una semana. Después de los 14 días ya se tendría mayor información respecto a esto. Sí, no, la sensación que tenemos es que mirando las cifras, lo que pasa en Coronel no ha bajado su intensidad. Sigue siendo efectivamente, como dices bien tú, la tercera comuna con más casos a nivel regional. Y fíjate que se bajó el cordón sanitario, se baja hoy día el cordón sanitario en Alto Biobío, y Alto Biobío tiene 1, 2 casos, 2 casos, 1 caso, 0 casos. Ayer no tuvo casos, parece. Entonces, cuando Coronel, imagino yo, llegue a ese nivel y baje de manera importante el número de contagios, a lo menos una semana corrida, no se va a levantar ese cordón sanitario. No tendría mucho sentido que levantar el cordón sanitario cuando registra el mismo número de casos diarios que cuando se implementó el cordón. Tiene que haber una baja notable e importante, así que probablemente una semana, 2 semanas más, por lo menos, vamos a estar con ese cordón sanitario en la comuna de Coronel. Sí, distinta es la situación en Lota, donde hoy no registra casos. Sí, hoy día, efectivamente. Por lo que vi, no había casos. Sí. Claro, da una buena señal. Vamos a estar monitoreando los días que vienen. Lo que sí preocupaba y vi en el listado era Yumbel. ¿Por qué? Porque no 12 casos, tiene tantos habitantes. 12 casos hoy día, algo que recuerdo. Recuerdo que eran 15, si no me equivoco. Sí, puede ser. Y claro, 15 casos nuevos y no tiene tanta población como otras comunas. Entonces está casi al mismo nivel de Concepción en la cantidad de casos, claro, de Coronel. Claro. Entonces preocupa un poco la situación ahí en Yumbel. ¿De qué otro tema se habló? Sobre la apertura del mercado. Recordemos que el otro día hablábamos del mercado provisorio, bueno, el mercado central de Concepción, sí, la petición de los locatarios, por lo menos del primer piso, abrir a la atención de público. Esto ya estaría operativo, tendrían la autorización para abrir al menos el primer piso, que son locales que son negocios pequeños, estamos hablando de peluquería, estamos hablando de abarrotes. Claramente no es la misma situación que tienen los locatarios que están en el segundo piso, que atienden el patio de comida del mercado. Pero están abiertos ya, ¿están abiertos ya o van a abrir?
Estarían operativos. Ya. Estarían operativos. Ya. No te podría ratificar si están abiertos o no, No. pero por lo que tengo entendido, o lo que se dio a entender de parte de los colegas, que estaban ya funcionando. Sí, claro. Y tendrían. Habría Sí. que ir a mirar ahí en mercado cómo está funcionando esa circunstancia. Javier, ya estamos terminando. ¿Algún datito más? No, solo me quedo con la sensación de que vamos a mirar con envidia bastante la otra región y ojalá resulte el desconfinamiento, porque hay que observar y ojalá hagan las cosas bien para, por supuesto, ojalá nosotros replicarlas, porque claramente si tomamos el ejemplo de otros lados, parece que no somos muy buenos aprendiendo de otros lugares. No aprendimos de España, ni de Italia, ni de Santiago, así que en este aspecto no tengo tanta fe, al menos. Sí, en Me equivoqué Valdivia. en la mañana, pero equivocarme no. Sí, Valdivia es como una grandota, digamos. Ellos han logrado mantener muy bajos los índices de contagio y de incidencia. Yo creo que les va a ir bien. No sé si va a haber una segunda ola o no, es probable. Ojalá que no sea muy grande nomás y que no haya víctimas fatales. Muchas gracias, Javier Monsalves. Buenas tardes, Hugo, que tenga buen fin de semana. Ahí está Javier Monsalve, nuestro colega en teletrabajo, nos entrega la información tras la realización del Comité Operativo de Emergencias Regionales. 14 horas en punto, terminamos este bloque informativo de TV Noticias. Muchas gracias, buenas tardes, nos encontramos un ratito más. Viene la comunidad del contenido, después está el programa Media Sudec a las 16:30 horas, donde vamos a hablar específicamente con los autores intelectuales y materiales de este ventilador mecánico que se construyó, el primero que pasa todas las etapas entre la Universidad de Concepción y ASMAR. Nos vemos, muchas gracias.